Entonces, vamos a orar a nuestro Dios que nos hable a través de su palabra. Entonces, inclinen su rostro conmigo, por favor. Padre, pues te damos gracias por este día que nos permite reunirnos nuevamente para aprender de ti, para escuchar las cosas que a ti te interesan que nosotros escuchemos, Señor, que tiene que ver con este tiempo de misiones, de orar por la iglesia, y en este tiempo de exposición de tu palabra, Señor, te pido, Señor, de tu ayuda en mi debilidad para que tú puedas hablar a tu iglesia, edificar a tu iglesia, Señor, te lo pido en Cristo Jesús, amén. Bueno, ya hemos visto un poco de la vida de Abraham y hemos visto cómo la fe de Abraham ha ido en progreso, pero también vemos cómo la fe de Abraham ha tenido cimas, ha tenido valles, ¿no? De repente lo vemos a Abraham en incredulidad, poniendo en peligro a su propia esposa, ¿no? Pecando contra Dios. Pero también vemos la fidelidad de Dios, y eso es lo que nuestro hermano Chuy el miércoles pasado nos expuso en el capítulo 21, y solo quiero mencionarlo rápidamente a manera de contexto para entrar al pasaje. Tres cosas son las que Dios le estaba asegurando a Abraham en este pasaje del capítulo 21. El verso 1 y 2 dice que Jehová había hecho como había dicho. En el tiempo en que Dios le había dicho, había traído a Isaac, ¿no? Dios le había dicho: en un año tendrás un hijo, llamarás su nombre Isaac. Y en el capítulo 21 vemos cómo esa promesa se cumple. Otra cosa que se cumple es la necesaria partida de Ismael. Dice el verso 12, al final del verso 12, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios le había dicho a Abraham que escuchara la voz de Sara, su mujer, porque su mujer Sara le había pedido que despidiera a Ismael, porque en Isaac Dios le había llamado descendencia. Le dice Dios a Isaac. Entonces le dice Dios a Abraham, y Abraham se estaba asegurando un pueblo a través de su único hijo, en un sentido, que era Isaac. Ya no estaba Ismael, ¿no? Y también Dios pone temor en la vida de Abimelec para con Abraham, ¿no? Leemos en el verso 22 que Abimelec le dice a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. Entonces, Abraham en este capítulo es un punto culminante en su vida, donde Abraham tiene una situación segura, tiene una situación estable. De hecho, él lo manifiesta en el verso 33, donde llama a Jehová Dios eterno, el Eloham, ¿no? O sea, lo que Abraham estaba diciendo es que Dios era su seguridad, su estabilidad, su perpetuidad, ¿no? Dios eterno. Y por tanto así eran sus promesas. Y con esto en mente pasamos al capítulo 22, le puse como título La fe puesta a prueba, y lo dividí en 3 secciones para entender un poco más el pasaje. La primera sección, del versículo 1 al 2, la demanda insoportable. Luego, la obediencia de Abraham y sus características de esta obediencia, desde el verso 3 al verso 8. Y finalmente, la ejecución de la demanda insoportable, entre paréntesis le puse la provisión divina, del verso 9 al verso 14. Dice el verso 1, hermanos: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes
que yo te diré. Si pudiéramos ver la fe de Abraham como una liga, Dios iba a estirar la fe de Abraham hasta el límite. Su fe no había sido probada y en este momento Dios iba a probar a Abraham, pero Abraham no lo sabía. Similar a la situación de Job, ¿recuerdan? Él no sabía que Dios estaba detrás de todas esas calamidades con el propósito de probar si su devoción era firme en Dios. Y es una situación similar aquí con Abraham, ¿no? Dios iba a probar la fe de Abraham. Vimos como en el capítulo anterior hay un punto culminante en su vida, pero esa fe tiene que ser probada para que sea hallada gloriosa, ¿no? Y tenemos una demanda horrible, ¿no? Yo le puse ahí la demanda insoportable, porque Dios hace énfasis en algo. Dice, toma tu hijo, tu único, a quien amas. Es muy enfático en decir quién era Isaac para Abraham, ¿no? Isaac era el objeto de la devoción de Abraham. Toda su vida giraba en torno a su hijo. Él era el hijo de la promesa, el que Dios le había dado. Su amor y su cuidado eran profundamente especiales por este hijo, más que cualquier otra persona. Entonces, el énfasis de Dios está en quién es Isaac para Abraham. Y también hay que pensar en qué es esto de una ofrenda, un holocausto, que es lo mismo que una ofrenda quemada. O sea, lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era tan insoportable porque a este hijo el objeto de su devoción, de su amor, Dios le está pidiendo a Abraham degollar a su hijo Isaac, desmembrar cada parte de sus miembros y ponerlos en el fuego para ser consumidos hasta las cenizas. ¿Se imagina? De hecho, pensaba la primera vez que yo y mi esposa disciplinamos a Nati, pues fue algo difícil, la verdad, porque nunca lo habíamos hecho y cuando tú tienes un hijo, pues lo amas profundamente y a veces dices, sí le tengo que pegar o te duele un poquito darle disciplina. Y me recuerdo que cuando le pegamos la primera vez, Pau y yo lloramos del dolor de darle vara, ¿no? Pero aquí Dios no le está diciendo a Abraham que discipline a su hijo. O sea, lo que le está pidiendo es algo muy fuerte. Le está pidiendo que sacrifique a su hijo por él. Esta es una demanda insoportable. Siquiera imaginarlo, ¿no? Y también era una demanda contra el sentido común, ¿no? ¿Por qué? Porque era el hijo de la promesa. Entonces, ¿cómo Dios iba a cumplir sus promesas cuando le estaba pidiendo que sacrificara al hijo por el medio del cual Abraham iba a tener descendencia, ¿no? Esa era una gran pregunta que seguramente estaba dando vueltas y vueltas en la mente de Abraham. Y entramos a otra sección que yo le puse la obediencia de Abraham y vamos a hablar de sus características. Primero del verso 3 al verso 4, vamos a leer. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces vemos la inmediatez en la obediencia de Abraham, ¿no? Se levantó muy de mañana. Pero también vemos una característica muy interesante. Algunos comentaristas dicen que al parecer Abraham estaba un poco desorientado porque primero enalbarda su asno, luego va con sus siervos, luego va con Isaac su hijo y lo toma y como que dice, ay, se me olvidó la leña y va y corta la leña, ¿no? O sea, parece que está haciendo las cosas al revés, ¿no? Parece que lo correcto era tal vez quizá cortar la leña primero, luego preparar el asno y luego tomar a sus siervos y a su hijo y emprender el camino, pero parece un poco desorientado. Seguramente la petición, la demanda de Dios a Abraham era un poco
complicada en su mente, ¿no? Y luego el verso 5 vemos una obediencia informada. No solo es una obediencia inmediata, sino una obediencia informada. Vamos a leer, dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos. ¿Y qué dice, hermanos? Volveremos a vosotros. Dice volveremos, no dice volveré a vosotros, ¿no? ¿Cómo puede estar seguro Abraham que él e Isaac volverían a sus siervos de nuevo, que iban a adorar a Dios? Si Isaac era el sacrificio que él iba a ofrecer a Dios, ¿cómo es que le dice volveremos? Como habíamos dicho, Abraham conocía un poco más de cerca a Dios y su carácter. Él había visto la fidelidad de Dios, y como parte de sus promesas estaban empezando a cumplirse con el nacimiento de Isaac en medio de una poca probabilidad o nula probabilidad, porque Abraham ya era viejo y Sara era estéril, ¿no? Abraham estaba empezando a experimentar lo que Dios le había dicho en Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Yo creo que en medio de esta situación parece que esas palabras retumbaban en su mente. Retumbaban en su mente la voz de Dios diciéndole: ¿hay alguna cosa difícil para mí? Y sabemos lo que estaba pasando en la mente de Abraham. Acompáñenme, Hebreos 11, 17, 19, hermanos. Dice: por la fe, Abraham, verso 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Aquí está el problema, ¿no? Aquí está el dilema del asunto. ¿Cómo es que Dios le estaba demandando a su hijo, a quien se le dijo, y a Abraham se le había dicho que en ese hijo tendría descendencia? ¿Cómo es posible reconciliar eso en la mente de Abraham? Vean lo que dice el verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham estaba pensando, él meditaba en su mente estas cosas, pensaba en el poder de Dios, pensaba en cómo Dios, casi como él muerto, le había dado un hijo a su edad, ¿no? Pensaba en el Dios de las imposibilidades y hizo una ecuación en su mente, ¿no? Dios me dio a Isaac, voy a tener descendencia, lo voy a sacrificar, pues va a resucitar. Y quiero preguntarles algo: ¿cuántos ejemplos de resurrección, del poder de Dios en la resurrección habíamos tenido hasta este entonces, donde Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo Isaac? Ninguna, cero, no hay nada. Abraham no podía voltear atrás y decir: así como Dios levantó a Lázaro de los muertos, yo sé que mi hijo Isaac volverá a la vida. Él no tenía ningún ejemplo. Nosotros lo tenemos muy fácil, hermanos, porque la palabra de Dios está completa y ya sabemos que Dios tiene el poder de resucitar muertos, que Jesús se levantó de la muerte y que nosotros seguiremos después de Él por la fe en Él. Pero Abraham no tenía eso. Pero Abraham concibió en su mente la doctrina de la resurrección. Qué impresionante, ¿no? Esta es la fe de Abraham. Y no solo es una obediencia informada. ¿Por qué es una obediencia informada? Porque Abraham conocía quién era su Dios y el poder que Dios tenía. Pero también era una obediencia que informaba. No era solo una obediencia informada,
sino que también informaba. Versos 6 al 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto, Génesis 22, por si seguían en Hebreos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo, ¿no? Chéquense cómo es esta relación entre el padre y el hijo, ¿no? Padre mío, mi hijo, ¿no? Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?, le pregunta Isaac a su padre. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esta palabra proveerá, que se traduce del hebreo, significa ver, o Dios verá. Y nosotros en nuestro lenguaje común usamos esta palabra, por ejemplo, cuando decimos el padre vio por sus hijos, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que ese padre proveyó por las necesidades más básicas de sus hijos, ¿no? Y aquí Abraham estaba informando la fe de Isaac, ¿no? Le estaba enseñando a dejar el evento en las manos de Dios para abrir un camino donde no lo hay. Dice Juan Calvino: le rendimos el más alto honor cuando en asuntos de perplejidad consentimos enteramente a su providencia. Y aquí tengo unas preguntas, hermanos. ¿Qué informamos a nuestros hijos, a nuestras familias o a nuestros hermanos en la iglesia en medio de la adversidad? ¿Qué les informamos a ellos? ¿Les informamos angustia o les informamos esperanza? ¿O les informamos las promesas de nuestro Dios eterno? ¿No? Me gusta pensar que a partir de este momento, aunque no lo dice el pasaje porque en realidad es muy minimalista, pero sí hay otros pasajes que nos ayudan a entender un poco acerca de lo que hay en la mente de Abraham. Pero me gusta pensar que después de esta pregunta que le hace Isaac a Abraham, Abraham empezó a repasar la historia de lo que Dios había hecho con su vida, ¿no? Y Abraham le estaba contando a su hijo, recontando a su hijo, como Dios le había dado una promesa: hijo mío, Dios me había dado una promesa que me iba a dar un hijo, tú eres ese hijo. Dios me prometió también que me iba a dar descendencia, y esa descendencia es tu descendencia, ¿no? Y Dios también me prometió la tierra de Canaán, y la va a dar a ti y a tus descendientes, hijo mío. O sea, Abraham no le había dicho todavía que él era el sacrificio para el holocausto, pero sí estaba informando la fe de Abraham. Y entramos al verso 9, a partir del verso 9 hasta el 14, la ejecución de la demanda o la provisión divina. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, ¿no?, para que no huyera por un miedo repentino. Aquí es interesante saber que Isaac ya era un joven, posiblemente un joven adulto, máximo 25 años, lo suficientemente vigoroso y fuerte para poder someter a su anciano padre, pero parece que este Isaac tiene la misma fe de Abraham, ¿no? Él no ofrece ninguna resistencia. Dice la palabra de Dios, dice: y compuso la leña, ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal,
por sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces vemos cómo Dios proveyó para Abraham, para Isaac, un sustituto. Dice la palabra de Dios que Abraham alzó los ojos y miró. Y lo que vio es a un sustituto. Y este sustituto, este carnero, prefiguraba lo que miles de años después Dios iba a hacer con su propio hijo. Dios tomó a su hijo unigénito, a quien amaba, de quien dijo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, con quien tenía una relación íntima y perfecta con él, el padre amando al hijo, el hijo amando al padre, caminando juntos, así como Abraham e Isaac caminaban juntos, verso 6, y fueron ambos juntos, verso 8, e iban juntos. Jesús caminó por la vía dolorosa cargando la madera de su cruz, como Isaac cargaba la leña sobre la cual iba a ser sacrificado, hasta el monte donde sería ofrecido como sustituto, en el monte Calvario, por los pecados nuestros, por los pecados de su pueblo. El Padre tomó el cuchillo de las manos temblorosas de Abraham. Dios Padre tomó el cuchillo para sacrificar a su propio hijo y lo mató. El fuego de su ira se derramó sobre él, pues llevó el pecado de todos nosotros. Nuestra comunión perfecta, la comunión perfecta y el amor de Dios Padre y Dios Hijo se rompió en ese momento, en ese instante, cuando Jesús clama en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dice Hebreos 11:19, la última sección que no leímos: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces Isaac estaba tan condenado a muerte, Abraham estaba tan pronto para ejecutar la ejecución de su hijo Isaac, que fue como si Abraham recibiera a su hijo resucitado de los muertos, en sentido figurado. En sentido figurado, Isaac murió, pero Jesucristo murió en el más profundo sentido de la palabra. Murió. Isaac resucitó en sentido figurado, pero Jesús en el más profundo sentido de la palabra resucitó. Y fue recibido por su Padre en gloria, como dice el Salmo 24: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Yo me imagino que no hubo otro momento más gozoso de la vida de Abraham que el momento en que, a punto de sacrificar a su hijo, levanta la mirada y ve la provisión de Dios en el momento de la imposibilidad, cuando la muerte era inminente, cuando no existía otro camino, cuando parecía que todo acontecía en su contra, cuando las promesas de Dios parecían perderse completamente en un momento. Abraham mira al sustituto. El dicho inicial y ambiguo del verso 8, donde Abraham dice a su hijo Isaac: Dios se proveerá cordero para el holocausto, hace un eco desde el carnero que vio Abraham en ese momento hasta el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Dice Jesús en Juan 8, 51, 56: Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó, ¿no? Yo creo que Abraham estaba viendo este día, esta provisión de Dios más allá del carnero que puso en lugar de Isaac su hijo, y cómo
¿Y por qué creo que esto sucedió ahí? Porque vean lo que dice el verso 14 y con esto concluimos. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. No dice Jehová proveyó, dice Jehová proveerá. Y por tanto se dice hoy, empezó un dicho que dice, en el monte, de Jehová será provisto. Esto nos estaba apuntando hacia el Mesías. Y Abraham vio el día del Señor, el día de nuestra salvación. Era un gran hombre de fe, Abraham, ¿no? Su fe glorificó a Dios. Él estuvo dispuesto a entregar lo más preciado de su vida, porque en realidad lo más preciado de su vida era Dios, no su hijo. Y él sabía quién era Dios, sabía el carácter de Dios, sabía que Dios tenía el poder para resucitar de los muertos. Solamente concluyo con 3 puntos. Dios provee para nuestras necesidades presentes y futuras. Punto 1, Dios se proveyó a sí mismo en la persona de su Hijo, viendo por nuestra más grande necesidad, que era la salvación de nuestros pecados, de la ira de Dios, de la condena por nuestros pecados. Como nuestro sustituto, Jesucristo pagó por nosotros. En su palabra Dios nos ha provisto, punto 2, las promesas que necesitamos para abrazar en medio de la prueba y poner nuestra confianza en el Dios eterno, el Elohim, que es nuestra seguridad y nuestra estabilidad. Dios no miente, Dios es fiel. Y punto número 3, el Dios que prueba es el Dios que provee. Si Dios te va a probar, Dios también te va a proveer y te va a llevar a niveles más grandes de fe cada día, y Dios quiere que nuestra fe crezca en Él y que glorifique a Dios. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Oremos, hermano. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra, por tus promesas, por tu provisión, que es fiel, Señor. Señor, yo no sé lo que mis hermanos puedan estar pasando, las pruebas que ellos tengan, las pruebas que puedan venir, Señor, en nosotros, en nuestra iglesia, Señor. Pero te suplico, Señor, que tu palabra more abundantemente en nosotros para que estemos preparados y nuestra fe no falle, Señor, que tú nos sostengas, Señor, en Cristo Jesús. Amén.